solamente las escritas, sino las oratorias, las dichas, el boca a boca, las leyes orales, mejor dicho. Pero viene Cristo y cambia el significado de algo que simbolizaba vergüenza, que simbolizaba muerte, traición. Él cambia de alguna manera la circunstancia y el motivo. Por eso hoy quiero llevaros al centro de nuestra fe, a ese punto de convergencia donde todo cobra sentido: la cruz de Cristo. No hay gloria sin cruz. La cruz marca el inicio, antes y después. La cruz es retrospectiva en el tiempo, porque los que se salvaban en el Antiguo Testamento sin estar la cruz se salvaban por la cruz, porque tenía carácter retrospectivo. Y ya en el presente, gracias a esa cruz que fue efectiva, símbolo en los corderos del sacrificio de Cristo, símbolo en el mobiliario y en todo lo que tiene que ver con el tabernáculo que representaba y apuntaba a Cristo, ya en estos tiempos, cuando se hizo efectivo en Cristo y en la persona de Cristo y en el sacrificio de Cristo y en la resurrección de Cristo, hoy podemos decirle: gracias, Padre, por aquella muerte. Por eso hoy quiero hablaros donde todo empieza a cobrar sentido: la cruz de Cristo. No tenía pensamiento hoy de administrar el culto de esta manera. Yo venía con una programación hecha, pero el Señor siempre cambia los planes, porque Él, conforme el contexto de la iglesia, Él habla directamente al corazón. Y eso es lo que a mí como ministerio, y yo sé que también a los demás ministerios también, nos da tranquilidad, porque es Él quien habla. Sin saber realmente el contexto o sin conocerte a fondo, qué mejor que Dios que te conoce. Por eso quiero hablaros sobre la cruz de Cristo, quiero daros un significado, quiero hablaros de ello. Y primero vamos a hablar sobre el significado profundo de la cruz de Cristo. Porque a veces cuando miramos la cruz de Cristo, o hay gente que mira la cruz de Cristo, podemos correr el riesgo de acostumbrarnos a su imagen y de que se convierta en un simple símbolo o en un adorno nomás. Me la pongo en el cuello con una buena esclava, me lo pongo aquí y parece como que es un símbolo, representa un símbolo. Y podemos correr el riesgo de que esa cruz solamente sea, o que nos acostumbremos a su imagen, o que la tengamos como un símbolo más todopoderoso. Pero no es así. Recordemos, sin embargo, que en el contexto original, la cruz era un instrumento de vergüenza y de muerte. La cruz no era para gente de bien. La cruz no era en aquel momento para gente buena. El contexto del que era crucificado en la cruz era un contexto de muerte y de vergüenza. La cruz, o la crucifixión, que fue una pena capital de muerte por medio del Imperio Romano, no era para que el que robaba 2 gallinas, no era para el que entraba a la panadería y se llevaba 2 barras de pan, no era el que pasaba por allá y con la mano robaba en el cesto de la fruta 2 manzanas y se marchaba. No, había castigos menores para ellos. La cruz era para el máximo delincuente en potencia de aquel momento. Era para lo peor de la sociedad. Lo que no había castigo pertinente y común, y tenían que buscar el peor medio de tortura conocido en aquel entonces: la crucifixión. Por lo tanto, la cruz, que era un instrumento de muerte y de vergüenza, estaba reservada para los peores criminales. Pero aún así, en manos de Dios, el Señor le cambió las tornas y aquello que simbolizaba muerte y vergüenza se ha convertido en un emblema y en un símbolo de esperanza. Por eso cuando vemos la cruz vacía, entendemos, en cualquier imagen que veamos, entendemos que es un símbolo de esperanza. Porque aquel que fue crucificado y muerto en esa cruz, al tercer día, como Él dictaminó proféticamente, Él resucitó. Amén. Y en esa resurrección nos ha incluido a nosotros en promesa, para cuando Cristo venga por la iglesia, podamos irnos con Él con un cuerpo de gloria. Y esa es la esperanza que tenemos, y se centra y se basa en la cruz, un instrumento de vergüenza, un instrumento de castigo, un instrumento de muerte, pero que el Señor ha cambiado las tornas y le ha dado un símbolo de esperanza, un símbolo de vida, un símbolo de fortaleza.
Dame 2 pilas de ahí que las pilas fillan. Damos un fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarles a ir más allá de la simple imagen de una cruz. Y cada vez que contemplamos la cruz debemos ver el mayor acto de amor de la historia en la humanidad. No hay nadie que haya hecho o que nos haya proporcionado un acto de amor más grande que el que Cristo hizo. Cristo en combinación del Padre y con los abrazos de amor del Espíritu Santo. Porque el ser trino estuvo involucrado en la redención y en el sacrificio y en la cruz. Amén. Amén. Es el Dios eterno quien te ama y por ese amor lo ha desglosado en la cruz del Calvario en la persona del Hijo. Y esta cruz no representa solamente una historia antigua, representa un sacrificio vivo de Dios por cada uno de nosotros, aquí y ahora. Y que tú estés aquí, eres la representación de aquel sacrificio en amor en la cruz del Calvario. Por eso ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo vemos reflejado de alguna manera en la Escritura desgranadamente. El apóstol Pablo nos recuerda el descenso de Cristo desde el seno trinitario para tomar, amén, naturaleza humana y poder morir en condición de siervo en la cruz del Calvario y acto seguido resucitar al tercer día. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 8, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, el creador del universo, el alfa y el omega, el que es representativo en frases que están en la Escritura y que yo os voy a mencionar, Él descendió y Él se presenta de alguna manera ya gráficamente en el Apocalipsis a las 7 iglesias. Él se representa y hay un resumen de sus expresiones. Él se presenta a Éfeso y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Pero también se presenta a Esmirna y dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. También se presenta a Pérgamo y dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, él viene a Tiatira y dice: el Hijo del Hombre, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que tiene pies semejante al bronce bruñido. Se presenta a Sardis y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Se presenta a Filadelfia y dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Y se presenta a la Odisea y dice: el amén, el testigo y el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Dale un fuerte aplauso. Iglesia, el Cristo descendió de su trono y se entregó al dolor por amor a nosotros. ¿Dónde? Cambiando un aspecto, un símbolo de muerte, de vergüenza que nadie quería, la cruz. El Señor ha hecho que todos nos abracemos a ella y la amemos. Y que represente un estado de esperanza, que represente un estado de bendición en el seno del Padre. Ese Cristo que descendió de su trono y se entregó al dolor por amor a nosotros, este que hemos descrito en la Escritura, y este acto de humillación es algo que va más allá de nuestra comprensión humana. Y ahora podemos entender mejor en este descenso, en ese amor, en ese Dios del universo que se ha presentado de esa manera a nosotros, en esa multiforme gracia de Dios. Podemos entender mejor el Juan 3:16, ese famoso texto que creo que todos saben. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que se ponga de pie y lo diga? Sin leerlo. Venga. A ver.
Alguien que lo sepa, que lo diga. Venga, Juan 3:16. Un aplauso. Amén, venga. Amén. Aquí en la cruz es donde ese texto cobra sentido. ¿Qué os parece si lo desglosamos? Y entramos en ese texto. Vamos a desglosarlo. Vamos a hacerlo por partes. Porque si analizamos este texto, hay una profundidad y una característica que es producto del amor de Dios a favor del hombre. Pero vamos a verlo desde la perspectiva que yo hoy os voy a mostrar. Vamos a hacerlo por frases. La primera frase, porque de tal manera. Vamos a dejarlo ahí. Porque de tal manera, aquí estamos viendo la inmensidad de su amor. Algo inmenso es algo que no tiene fin. Una palabra que se traduce por inmensidad dentro del texto original es un final que no vas a ser capaz de ver. Algo inmenso, que te falta tiempo para alcanzar el final. Y cuando habla, porque de tal manera, esa es la inmensidad de su amor. Y aquí se ve la magnitud del amor de Dios, un amor que va más allá de lo que el hombre puede comprender y merecer. Esta expresión es un recordatorio de que Dios es un Dios ilimitado, de que Dios no tiene límites, de que Dios no se puede encasillar en ningún casillero, que a Dios no lo podemos contener en ningún lado. El único que puede contener la plenitud de la deidad del propio Dios, en esencia, es Jesucristo, que Él dice que en Él reside toda la plenitud de la deidad. No hay nadie más. Nadie puede visualizar la ilimitación o el ilímite o lo ilimitado que es Dios. Nadie puede contenerlo, nadie puede verlo en su esplendor. Él es infinito, por lo tanto, en esa infinitud ha incluido la forma y la manera en cómo te va a amar. Y lo ha planeado desde el seno trinitario. Y no solamente lo ha planeado de una manera intelectual. Bueno, me siento en el trono como Dios del universo y aquí digo que los voy a amar inmensamente. No, Él ha tomado cartas en el asunto. Él, siendo atemporal, no teniendo tiempo, Él ha entrado en el tiempo de los hombres. ¿Para qué? Para hacerlo realidad y morir en una cruz por amor a ti. Y esa es la magnitud de su amor. Esta es la expresión de un Dios que no es limitado, que no tiene condiciones, que es incondicional. Él no te ama con condiciones. Mira, si vienes al culto te amo. No, eso lo hago yo. Si vienes al culto yo después te invito a cenar. Dios no hace eso. Dios no te pone condiciones. Porque Dios no quiere seres autómatas que se muevan por premios o por bendiciones. Dios cuando te ama con libertad. Y te deja a ti la libertad de decidir, de tomar, de hacer, de decir, de decidir. Él te da la oferta de la salvación. Tú tienes que tomarla en respuesta voluntaria a ese amor. Hoy no amamos al Señor por lo que nos da. Hoy amamos al Señor por quien es. Y si alguien lo ama por lo que nos da, mal vamos. Porque llegará un momento donde dejará quedarte porque no lo necesites. Y entonces ahí creeremos que el Señor se ha marchado de nosotros, porque ya no vemos beneficio. Uno tiene que amar al Señor por lo que es. La segunda frase del texto dice, porque de tal manera, segunda, amó Dios al mundo. Y aquí vemos el objeto de su amor. ¿Quién fue el objeto donde se enfocó el amor inmenso, el amor ilimitado de Dios? El mundo. Pero no el mundo como creación, no el mundo árboles, tierra, no, el mundo como humanidad. Por amor a la humanidad. Somos el objeto de su amor. Hemos sido el objeto de su amor. Y hemos sido el objeto de su amor cuando todavía no éramos hijos. Aún no lo habíamos recibido a Él. Aún no éramos hijos en adopción para con Él. Y Él nos seguía amando. Y si te ha amado a Dios si te ha amado Dios con ese amor tan infinito, cuando todavía no eras hijo, ¿qué no hará ahora que eres hijo? ¿Qué no hará ahora que eres hija de Dios? Por eso el amor de Dios, amó Dios al mundo, es el objeto de su amor. Dios amó al mundo entero sin excepciones, no hay excepciones. Bueno, es que ese amor no ha sido para todos. Me ha amado a mí porque yo soy bueno, pero no ha amado a Abraham porque tiene mala clase, palabra de honor, que no hay quien lo aguante. No, ese amor no tiene acepciones, ese amor no tiene condiciones.
Ese amor no se codifica por actitudes. No, Él te ama tal y como eres. Él te amó tal y como eras. Así como venías del mundo, Él te amaba. Lo que Él esperaba era una confesión de tu parte, de recibirlo a Él como Salvador y Señor. Y este amor que alcanza a todos habla de un Dios que busca redimir y restaurar y no destruir. Dios no tiene pensamientos de mal para con nosotros. Y entonces, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Porque a veces las consecuencias de la vida, a veces la toma de decisiones, a veces el propio sistema que gobierna el mundo, nos pone entre la espada y la pared. Nos pone en encrucijadas muy difíciles de soportar y de aguantar. Menos mal que este amor es la garantía de mi éxito y de mi victoria. Menos mal que el amor de Cristo es la garantía de nuestra victoria, la garantía de nuestro éxito. Y cuando hablo de éxito, no es que te aplauda la gente, no es que te pongan una corona y digan, qué bonito eres. No, éxito me refiero a que uno viva tranquilo, en paz, porque está Dios en el medio. Aunque haya fuego alrededor, ahí el Señor te protege. Tenemos el ejemplo, para muestra, un botón que está en la Escritura. Ahí tenemos a 3 jóvenes hebreos, 3 jóvenes que son, como se llamaban, Mesach, Sadrat y Abednego, nombres que eran babilónicos. Ellos se llamaban de otra manera. ¿Alguien sabe sus nombres originales? No lo sabéis. No, ese es otro. Ese era compadre de ellos. Pero no. Ananías, Azarías y Misael eran sus nombres hebreos. Y ellos les pusieron nombres babilónicos. Los 3 nombres, no voy a entrar en ese tema, nos iríamos de mensaje. Los nombres hebreos tienen un simbolismo y un significado siempre propio en relación con Dios. Pero estos le ponen Sadrat, Mesach y Abednego, que tienen otro significado, que quieren cambiar la naturaleza de uno. Pero aún te ponga el nombre que te ponga el mundo, aún te pongan las etiquetas que te ponga el mundo, el que realmente es un hijo de Dios lo manifiesta, no por el nombre que le pongan, sino por la actitud que pone, que ofrece ante el problema, ante la circunstancia, ante el momento difícil. Amén. Por eso estos 3 jóvenes que les cambiaron el nombre, pero no pudieron cambiarle su esencia, los echaron a un horno, encendido 7 veces más de lo normal. Increíble sobrevivir. Y los echaron atados. Pero vamos a ver, mira qué malas intenciones tenéis, babilónicos. Que ya que los vais a quemar, que se van a quemar en el momento, ¿por qué los atáis? Dejadlos por lo menos que se tapen los ojos para no verse, o no ver al hermano. No, los atan. Pero vive Dios, que está en medio del fuego aunque te rodee, cuando tú eres íntegro, cuando tú te mantienes. Y cuando ellos salieron, dice que lo único que se quemó fueron las cuerdas con las que los ataron. Ni a humo olían. Dios mío. Eso es lo que hace Dios, porque Dios, cuando ama, redime y restaura. Él no busca destruir. Él no tiene pensamientos de mal para con nosotros. Hay a veces que la vida te presenta situaciones difíciles, pero tranquilo, confía que Dios está contigo. Sigue diciendo, estamos analizando esta frase, este texto, y dice, que ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Y esta frase nos habla del despojo de su amor, de lo que se ha despojado Dios para dárnoslo a nosotros, de su amor. El acto de dar es esencial en el carácter de Dios, porque aquí vemos un amor que es sacrificial, que se entrega, ay Padre, que entrega lo más preciado. Ha dado su amor, su Hijo, que es lo que más amaba a su Hijo, y Él se ha despojado de su Hijo por amor a nosotros. Ha sacrificado la conducta de su Hijo, su vida, por nosotros, porque somos el objeto de su amor, porque nos ha amado de una manera inmensa, y Él se ha despojado del Hijo para entregárnoslo a nosotros, dejarlo en manos de viles pecadores para que de alguna manera orquesten la crucifixión de Él, aunque ya estaba puesta en la historia. Sigue diciendo, ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Y esta es la dávida de su amor. El objeto de su amor y la dávida de su amor. Es el Hijo. Jesús es el Hijo unigénito que representa el regalo más supremo que podía darnos. No había otra cosa en el universo. Estaba el Señor pensando, sentado
sentado en el seno trinitario y estaban hablando: yo tengo que redimir a la humanidad, tenemos que redimir a la humanidad, tenemos que restaurar a la humanidad. No pueden llegar a la condenación, hay que cambiar las tornas. A ver qué puedo dar, voy a dar lo mejor que tenga, voy a mirar en el cielo. Y empieza a mirar a los serafines, a los querubines, a los ángeles, a todo lo que hay en el cielo. No me sirve, no llega. ¿Cuál es el mejor regalo que puedo darle a la humanidad? ¿Cuál es? ¿Miguel? No. ¿Gabriel? Tampoco. No. ¿A quién? Y ahora se escucha una voz en el cielo que dice: envíame a mí. Envíame a mí. Tú, sí, envíame a mí. Eres el objeto de mi amor, eres lo que más quiero, pero voy a regalar al Hijo a la humanidad. Y cuando Él nos regaló al Hijo, todo cambió. Porque todo camino que nos llevaba al infierno se ha tornado para llevarnos al cielo. Y el mediador entre Dios y los hombres, el puente por el cual pasamos, el camino por el cual entramos, la puerta por la cual entramos a ese lugar, la vida que recibimos mientras andamos ese camino, se llama Cristo Jesús. Y esa es la dávida, el regalo más grande que Dios te podía dar. No, si me hubiera dado un chalet de 3 plantas con piscina aclimatada, un Porsche con 3 coches de alta gama y con 3 millones de euros, ya no digo más, 3 millones de euros en la cuenta bancaria, ese sería el mayor regalo. No, porque todo lo que es material y temporal se acaba. Pero Dios trasciende, el Hijo trasciende lo temporal y va hacia la eternidad. Y darte el mayor regalo, que es el Hijo, te garantiza tener victoria, paz en la tierra, salvación en la eternidad y un estado completo de tranquilidad con los tuyos en el estado eterno. Eso te garantiza Cristo. Y te ha dado Dios su regalo más preciado, su Hijo. ¿Sabe usted que la dávida que Él más tenía te la ha dado a ti? ¿Cómo vivimos nosotros en agradecimiento a eso? ¿Y por qué hizo eso? Sigue diciendo la frase del texto que estamos desgranando así, a vuelo de pájaro, así como lo hemos tomado hoy. Dice: porque para que todo aquel que en Él crea, o que en Él cree, dice el texto. ¿Y qué significa esta frase? Aquí está hablando la universalidad de su amor, que es para todos, que la invitación es universal, pero el único requisito es la fe en el Hijo Jesús. Que Él no ha predestinado a unos para salvación y ha predestinado a otros para condenación. Que no, que esas son falacias. Son falacias de hombres, doctrinas de pensamientos sacados de contexto para argumentar una escuela doctrinal que lleva tiempo en la tierra. Que no, que la Biblia es clara, que la invitación es para todos. Que la invitación es para ricos, pobres, guapos, feos, sanos, enfermos, grandes, pequeños, gordos, delgados. Que la invitación es para todos, solo que hay un requisito en esa invitación. La invitación viene con el requisito de recibirlo a Él por la fe, de creer en Él. Dice: para todo aquel que en Él cree. Y vemos que es universal para todos y la condición es creer en Jesús. ¿Cuántos han creído en Jesús? Pueden decir amén. Pues tu vida tiene que manifestar acciones a esa forma de creer. Si yo he creído en Jesús, yo tengo que cambiar. Si yo no manifiesto cambios porque digo que he creído con mi boca, confieso con mi boca, pero mi corazón está lejos de Él. Y ahora dice: para todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, la siguiente frase. Y este es el rescate de su amor. El amor de Dios que ha salido del trono trinitario, el regalo, la dávida del Padre que es el Hijo, se va y se ofrece para todos, para todo el que cree en ese amor, en esa dávida, en ese regalo. ¿Para qué? Para que no se pierda. Porque el amor, Cristo vino al rescate de todos. Dios no desea que nadie se pierda, Él busca salvar a todos. Y este aspecto enfatiza que Dios es un Dios redentor, que Dios es un Dios que quiere tu bien, que quiere salvarte, que quiere redimirte. Y dice la siguiente frase: mas tenga vida eterna. Y esta es la recompensa de su amor. La recompensa no es que tengas felicidad solo en la tierra. No es que estés bien mientras estés en la tierra. No es estés bien mientras estés en tu tiempo terrenal. No,
es eterno, es que tengas una vida eterna, sin enfermedades, sin preocupaciones, sin dolores, sin envejecer, sin ningún tipo de trauma. Estás en el cielo disfrutando de la presencia del Padre, disfrutando de los que ya están con Él, gozando de la promesa que nos espera, que Cristo viene pronto, señores y señoras. Dale ese fuerte aplauso. Por eso la cruz, que era un símbolo de vergüenza, de castigo y de sufrimiento, se ha convertido en un símbolo de victoria. Es la victoria de la cruz. La cruz se ha hecho victoriosa. Y aunque el sufrimiento fue real de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cuántos azotes le dieron? ¿Cuánto? 64. Jolín, le ha soltado ahí te va. 64. ¿Los romanos cuántos azotes le dieron a Jesús? ¿Cuántos? ¿-1? No, eso eran los judíos. Los romanos golpeaban sin conteo, hasta que se cansaran. Eran 40 azotes que mandaba la ley para los judíos, y ellos daban 40-1, 39, para no pasarse e incumplir la ley. Pero esos eran los judíos. Pero quien latigaron a Cristo no fueron los judíos, fueron los romanos. Con mucho respeto a los hábitos y a los mayores, ellos primero se embriagaban para entrar en calor y perder la cordura, y golpeaban hasta el cansancio. Golpeaban hasta el cansancio. Luego, en los extremos del látigo eran especiales porque añadían, con mucho respeto, trocitos de hueso o partes de metal para que se pudieran rasgar las carnes al golpear. Todo eso lo pasó, fue verdad. Dice la Biblia, hubo un día que fuimos, ustedes se acuerdan con mucho respeto, la película de Pasión de Cristo, pues nos fuimos todos al cine a verla. Nos fuimos a verla. Ahora atención, estuvimos allí y salió una persona que no era de allí, salió y dijo: eso no es así, no has sufrido tanto. Porque le impactó ver la imagen. Salimos afuera y yo le dije: perdona, quiero que me perdones, ¿vale? Pero te voy a hablar con Biblia. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario no tenía atractivo de hombre. No parecía un hombre de lo que hicieron con él. O sea, aún sufrió más Cristo en la realidad de lo que representa esa imagen o esa película. Porque ahí, en esa película, yo todavía veo la cruz al crucificado y veo el rostro de hombre. Y veo una fisonomía humana en la cara. Dice la Biblia que Jesús no tenía apariencia de hombre, del sufrimiento que sufrió. Fue real su sufrimiento. No solamente fue real, sino que estuvo toda la noche sin dormir. Fue apresado de noche. En esa noche, de palacio a palacio, de Herodes a Pilato, de Pilato a Herodes, y tiro porque me toca. Así se pasó toda la noche entre bofetadas. Cuenta Isaías que le arrancaban la barba, puñetazos, bofetadas, cuando él dijo: tú mismo lo dices que soy el Cristo. Cuando se rasgaron las vestiduras, todo eso fue real, fue verídico, eso lo sufrió nuestro Cristo. El amor del Padre, la dávida del Padre, no solamente fue intelectual: os amo y os voy a salvar. No, se hizo efectiva, sufrió por ti. Sufrió por ti. Toda la noche, sin dormir. No hay más castigo que no te dejen dormir. Porque el hombre está hecho para una parte del día vivir y otra parte dormir. Estamos hechos así. Menos mal que en el cielo ya no dormiremos. Hay aquellos que duermen siesta, que mal lo van a pasar. Atención, sin dormir toda la noche, sufriendo injurios, insultos. En el Getsemaní sufrió lo que técnicamente, medicinalmente se llama hematridosis. Una hematridosis es que bajo el estrés emocional por el que una persona vive, se abren los capilares a tal extremo que en la pigmentación propia salen pequeñas cápsulas de sangre que al mezclarse con el sudor por la impresión parecen literalmente que estás viendo a una persona sudar sangre. Eso hace dos cosas. Primero, le cambia la fisonomía del rostro porque empieza a inflamarse y a hincharse. Y segundo, la piel se hace sensible 10 veces más de lo normal. Si yo ahora me hago así y medio no me duele,
Si yo tuviese hematridosis, hacer esto me dolería 10 veces más. Pues imagínate, Cristo sufre la hematridosis en el Getsemaní, minutos después lo apresan, lo llevan ante Caifás y Anás y ahí empiezan a golpearle en la cara. He dicho que tiene la cara sensible, que va a recibir el dolor 10 veces más de lo normal, por medio de esa circunstancia, de ese estrés emocional que él vive. Todo eso lo pasó por ti. Carga la cruz, él sale. Si no fuera por Juan, diríamos que él no carga su cruz, porque en Mateo, Marcos y Lucas no menciona, dice que Simón de Cirene le ayuda a cargar la cruz. Pero menos mal que Juan dice, y saliendo tomó su cruz. Y si él representa el ejemplo en nosotros, si él, sufriendo, sangrando, sin haber dormido, con el contexto de ese momento crítico de su vida, fue responsable y tomó la cruz en la que iba a morir. Eso nos da garantía a nosotros que en medio del sufrimiento, que en medio del dolor, que en medio de la desesperación, es capaz el Señor de estar contigo y tomarte a ti, a tu proceso, a tu dolor y a tu desesperación, ponérselo a cuestas y llevarte a donde tenga que llevarte. Eso no le impide a Jesús. Ya no tiene fuerzas, le ayuda a Simón de Cirene y yo me imagino el cuadro echándole el brazo por encima. Simón de Cirene con él. No hay palabra ninguna. La Biblia no registra si tuvieron conversación. Yo creo que no podría ni hablar Jesús. Estaba fatigado. Pero Simón de Cirene en verle el semblante, está viendo que es un hombre que no tiene el delito por el cual le juzga. Al echar el brazo por encima para cargar la cruz con él, su sangre se quedó impregnada en la túnica de Simón de Cirene. Simón de Cirene venía de la parte de África, venía por la Pascua, era un judío africano, venía de la Pascua. Y se ajunta con él, se mancha de su propia sangre, no entiende el concepto. Primero piensa que si lo condenan es porque es lo peor. Había escuchado de Jesús, pero no sabía quién es. Lo escucha. Quizás no hablan, lo ve. Pero no sé qué tenía su mirada. Porque posiblemente en ese caminar Cristo le miraría. Y con la mirada le estaría diciendo, gracias, porque me estás ayudando a llevar lo que simboliza mi muerte, pero que va a representar la vida y la esperanza. Lo miraría y en esa mirada se le cambió la historia a Simón de Cirene. Cuando dejó la cruz y se fue, no se vuelve a mencionar hasta más adelante, en tiempos de los Hechos. Cuando la Biblia dice que Simón de Cirene, no sé qué mensaje trajo, no sé si fue solamente las túnicas manchadas en sangre, que yo creo que ni las limpió, las guardó, como recordatorio de ese hombre que realmente era quien decía, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Cuando llegó a casa, no sé qué mensaje les dijo. Quizás la mirada de Jesús, quizás la cercanía, quizás el hombre perfecto, que dice que toda su casa se convirtió. Que la casa de Simón de Cirene era un remanso para los discípulos. Que sus hijos y su familia trabajaban. Incluso alguno de ellos se dice que fue hasta ministerio dentro del grupo apostólico. Todo eso por cargar la cruz, acompañado de Cristo. Dice, mi yugo, dice Cristo, no es fácil, pero es doble. Un yugo no es para llevarlo individualmente. Un yugo se ponía en dos bestias para trillar el campo, una y otra, juntos. La cruz fue el yugo que unió en ese trayecto a Cristo con Simón de Cirene. Fue el primer ejemplo del trabajo en conjunto con Cristo, el yugo. Por eso dice, mi yugo no es fácil. ¿Qué significa? Que cuando te pones el yugo vas a tener responsabilidades. Se te va a pedir, se te va a exigir, pero no vas a tirar solo, porque quien te acompaña es Cristo. Quien se pone en el yugo contigo para dirigirte es Cristo. Cuando se ponían a dos bueyes, uno era mayor, uno era experto, y luego se le ponía al lado de uno mayor y experto, uno joven que tenía bravura, que tenía fuerza. No se podían poner dos jóvenes bueyes para trillar, porque la fuerza de ellos iba a hacer que el trillo iba así, porque uno iba a tirar por allá y otro iba a tirar por allá, porque tenían mucha fuerza pero muy poca experiencia. Pero siempre se ponía a un buey maduro, a un buey que ya sabía el camino de ida y de vuelta, y a uno joven para que pusiese la fuerza. El viejo ponía la sabiduría, ponía la condición,
ponía la dirección y el joven ponía la fuerza y juntos andaban. Cuando dice el Señor que nos pongamos el yugo, está Él con nosotros. La Biblia dice que Él es el anciano de días. Él sabe el camino a donde llevarnos. Él sabe cómo dirigirnos. Él sabe llevarnos al Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros somos inexpertos, pero vamos a poner toda la pasión en ello. Vamos a luchar, vamos a tirar para adelante. Da igual lo que venga, Cristo nos da la garantía. El amor se ha entregado en la cruz del Calvario para que tengas vida eterna. Lo llevan a la cruz. Y en la cruz, ay Dios mío, le clavan su mano derecha, le clavan su mano izquierda, le ponen una corona de espinas, le clavan sus pies y le atraviesan el costado. Cada golpe, cada herida, cada gota de sangre que eran derramada, decía, te amo. Cada gota, si pudiéramos codificarla en un lenguaje, o pudiéramos escuchar cada gota que caía de su cuerpo a tierra, decía, te amo. Porque ese sacrificio, porque en ese sacrificio, Él tomó sobre sí nuestras transgresiones, nuestros pecados y cargó también nuestro dolor. Por eso Él te entiende por lo que estás pasando. Quiero dejarlo aquí en puntos suspensivos. Otro día sigo. Él te entiende cuando vistes ropas negras. Él te entiende cuando alguien de tu entorno ha partido. Él te entiende cuando pasas una enfermedad. Él te entiende cuando tienes un problema. Pero no solamente porque técnicamente lo conozca, sino porque Él lo ha vivido. Él ha vivido la experiencia del sufrimiento por amor a ti, de la traición por amor a ti, del golpeo por amor a ti, de morir por amor a ti. Él ha vivido la experiencia más grande que un hombre puede vivir. No solo era la experiencia de la muerte, sino que, porque hoy no le tenemos miedo a la muerte, nosotros no le tenemos miedo a la muerte, el cristiano no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la telonera de la eternidad. La muerte se abre y cuando pasamos, estamos en la eternidad. O sea, acompaña o de alguna manera nos corre el velo para que entremos al estado eterno que ha conquistado Cristo en la cruz del Calvario. Lo que sí le tememos son las consecuencias. ¿De qué manera muero? A las consecuencias de la muerte, una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esos momentos difíciles, Cristo está contigo, porque Él sabe que el proceso que le llevó a la muerte fue un proceso doloroso. Y te entiende. Y llora contigo, como digo muchas veces, 2 veces. Es algo que Dios me regaló, descubrí, me emocionó, lloré y dije, gracias, Señor. Llora contigo 2 veces. Porque Él no tiene tiempo, Él es atemporal. Pero tú y yo tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro. Y Él, en tu futuro, pero que sigue siendo su presente, Él ya ha visto el dolor por el que vas a pasar. Él ha visto el dolor de tu desesperación en el futuro. Y Él ya ha llorado antes de que a ti te pasase. Él ya lo ha vivido sin que a ti te pasase. Pero es que luego ha venido en tu presente y ha venido ese dolor, ha venido ese momento. Y Él ya lo vivió en su presente, que es tu futuro, pero lo vuelve a vivir en su presente, que es tu presente. Por eso el Señor llora 2 veces contigo el mismo momento. Pasa 2 veces lo que tú pasas una. La circunstancia dolorosa que tú pasas una vez, Él la pasa 2 por ti. La pasa en tu futuro y la pasa en tu presente. Por eso te entiende Él mejor que nadie. Él te entiende mejor que nadie. Yo hoy quiero rendirle un fuerte aplauso a ese sacrificio de la cruz. Amén. Y decimos un fuerte amén. Hasta aquí.